Muy relevante en México, donde participó por primera vez Andrés Manuel López Obrador, que he escuchado algo de Andrés. Participó en el 2006 en contra del PAN, por Felipe Calderón. El ejército y los cuerpos policiales son órganos que surgen de la doctrina de seguridad interior que se adoptó desde Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina de seguridad interior fue una doctrina que hablaba que la seguridad interior de Estados Unidos se extendía a todo el continente. Entonces, esa doctrina se adaptó a los cuerpos policiales y militares de los diferentes estados, incluido México, y se creó la Escuela de las Américas, que se encuentra en Panamá, en donde altos mandos militares y policiales de toda Latinoamérica se entrenaron. En México surgió algo que se llamaba la Brigada Blanca, que eran los cuerpos que se encargaban de desaparecer y torturar a los disidentes del gobierno. La manera en la que, bueno, ¿esto para qué es? Para primero entender que la policía no está diseñada para proteger, sino para reprimir, o sea, institucionalmente. No es que le digan, tu trabajo es reprimir, pero el diseño institucional viene para reprimir, ¿no? Antes era en contra del comunismo, ahora es en contra del anticorporativismo de las empresas, que realmente cambió el enemigo desde esa visión. Al respecto, quisiera mencionar que en el 2006 hubo una fuerte inestabilidad política en México porque hubo un fraude electoral, un fraude en el que Andrés Manuel López Obrador no se le reconoció. En la madrugada cambió la tendencia repentinamente y por muy pocos votos perdió la elección. Entonces, eso generó mucha incomodidad y inestabilidad en el país, al grado de que hubo un plantón que duró meses, pero enorme. Hagan de cuenta, aquí en el centro todo está en un plantón de apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Hubieron amenazas de grupos armados en el sur del país de levantamiento armado, y se nombró con la finalidad de evitar un estallido social. Andrés Manuel López Obrador generó lo que se llamó el gobierno legítimo, así le puso él, se avientan luego los nombres bien raros, ¿no? Y tomó propuesta como con un gabinete legítimo y todo esto, que fue en realidad más un acto simbólico para calmar un poco las aguas, porque había mucha inestabilidad. Esto ocasionó que en 2008 el que se robió la elección, Felipe Calderón, se pronunciara declarándole la guerra al crimen organizado. Inició esa declaración de guerra en contra del crimen organizado y sacó al ejército a realizar acciones civiles, porque primero hay que dejar claro, el problema de las drogas no es un problema de seguridad pública, es un problema de salud pública que ha sido tratado como de seguridad pública para sacar a las fuerzas del Estado fuera. Entonces, si utilizamos la lógica institucional de la política pública de seguridad, entendemos que el ejército es arrojado a las calles al momento que necesitas control político de las masas. En México sucedió con la excusa de la guerra en contra del crimen organizado. El crimen organizado tiene participación internacional política, no es un grupo, no es que un capo maneje todo un país. Es una interacción entre el sistema financiero estadounidense, los productores en Sudamérica y todo el tránsito continental que hay para que exista esto. Para que la droga se venda a tan alto precio, se movilizan muchas cantidades de dinero. Y esas cantidades de dinero se manejan por el sector financiero, que también hay un grupo allá. ¿Y cómo se distribuye allá? Pues también una red de enorme distribución. Lo que pasa es que en Latinoamérica los estamos muertos, pero también allá existe, es un tema internacional. Entonces, en el sexenio de Felipe Calderón, y ahorita está en juicio en Nueva York, el secretario de Seguridad Pública, que sería el ministro de Seguridad Pública de México, está preso en Nueva York
porque se demostró el vínculo con el cártel de Sinaloa, que en realidad lo que sucedió es que la guerra en contra del narcotráfico fue una guerra del Estado para reprimir diferentes grupos y darle vida a ciertos grupos. No es que dijeron, no, ya se paró el tráfico de droga, se distribuyó conforme a los intereses del Estado. Y también la Marina de México llegó a ser controlada por el gobierno estadounidense, que fue otro tema abierto. Son temas difíciles de tratar, pero a lo que voy es que las fuerzas de seguridad salen cuando hay inestabilidad social y política dentro de un Estado como método de represión. Eso estoy hablando del caso de México. Del caso de Ecuador no soy la persona que pueda hablar de ello, pero le estoy hablando del caso de México. En 2012 la situación se agravó, pero en el 2018 ganamos la presidencia. Llegó la política que se llama abrazos no balazos, que no significa ir a abrazar a los delincuentes, sino significa empezar a tratar las causas que originan la violencia, la descomposición social, la pobreza extrema, trabajar con las comunidades. Y no es algo que va a dar resultados en un año, 2 ni 5, es algo que va a dar resultados en generaciones. Porque en México ya hay niños que nacieron dentro de la guerra contra el narcotráfico. O sea, niños que ya normalizaron que amanecían decapitados, que amanecían narcomensajes, que amanecían asesinatos, masacres, que eso yo cuando crecí como niño no era algo que viera, es algo que ya descubrí grande, pero hay niños que ya nacieron con esa dinámica. Y la violencia genera impactos culturales profundos que se replican. La violencia es como un triángulo. Está la violencia, se llama la violencia estructural, la cultural y la física, que es la visible. Esta no surge de la nada, sino surge de las circunstancias que generan la violencia estructural, que es todo lo que lo gesta. Sale la física genera violencia cultural, que son todos los traumas que genera esto, y a su vez con lo estructural se vuelve como una espiral. Y la violencia no es que pare de un momento a otro, sino son dinámicas sociales que se han adoptado, que se van reduciendo. Lo único que puede parar una violencia así son procesos de reconstrucción que son largos. Y en el caso de El Salvador, pues es una política dura de encarcelamiento de todos parejos. Entonces, eso no te garantiza paz, eso te garantiza que el momento que colapse ese sistema va a estar todavía más, porque generaste mucho más trauma y violencia dentro de tu población. A lo que voy es que todo este tramo entre el 2006 y en el 2018 se fue gestando por medio del voto popular un movimiento popular que llegó al poder con problemas también, con vicios también, pero con una agenda diferente, que también hay grandes avances. A lo que voy es que cuando se está en esta situación, lo más importante es mantener la organización, es mantener la comunicación, es tener mucho cuidado también, pero no significa que no se pueda, pero tampoco es algo que vaya a ser de un día para otro. ¿Se pueden ganar elecciones estando con el sistema en contra? Yo creo que sí, pero hay que estar organizados y posicionar el tema. No olvidemos el caso de Vietnam, que ganaron el imperio más grande del mundo, y eso es una acción totalmente distinta, pero la organización popular es la base. No sé si alguien más quiera otra pregunta, compañeros, compañeras.